aquí el doc. Habitualmente se avisa porque tiene que llegar el aviso para que usted autorice, ¿ya? Entonces, estoy... Recording in progress. Estamos grabando. Entonces, capítulo de generalidades. Me gusta comenzar por dos temas que son súper abstractos, así que son como súper etéreos, que son los de estrés oxidativo y el tema de la disfunción de endotelio, ¿sí? Luego empezamos a hablar así como de cosas que ya son más conocidas probablemente para ustedes, entonces como que uno supera esta primera barrera y luego empezamos a hablar de cosas que ya son para, como les decía, para todos conocidos, y eso me parece como más amigable, ¿ya? Vamos a empezar entonces hablando de estrés oxidativo. Y lo primero que les quiero comentar en relación al estrés oxidativo tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces se asocia el concepto de estrés oxidativo al concepto de un radical libre, ¿ya? Y aunque, como les digo, es muy frecuente incluso en la literatura, ¿ya? Que lo ocupen como sinónimos, hay que empezar aclarando que no son lo mismo. Bien. ¿Qué es un radical libre? Un radical libre corresponde a un átomo que tiene un electrón desapareado, ¿sí? en su nube de electrones. Ustedes me imagino que se acuerdan por sus clases de química que en el centro del átomo, ¿cierto? En el núcleo nos encontramos con los protones y los neutrones, y rodeando este núcleo nos vamos a encontrar con electrones, ¿cierto? Que se disponen en lo que uno denomina como la nube electrónica. Y en esa nube electrónica hay distintos orbitales que se van llenando de acuerdo al nivel energético del electrón, y estos electrones se van disponiendo en parejas en estos orbitales. Entonces, el hecho de que los electrones estén en pareja en los orbitales le da una cierta estabilidad al átomo. Y de esta manera, cuando decimos nosotros que un radical libre corresponde a un átomo que tiene un electrón desapareado, uno o más electrones desapareados, ¿cierto? Lo que quiere uno decir es que este radical libre es finalmente un átomo inestable. Y que sea inestable no quiere decir otra cosa, sino que ese átomo tiende a interactuar con la materia. ¿Y tiende a interactuar con la materia para qué? Para quitarle un electrón a otro átomo. ¿Ok? Para oxidar a otro átomo. Y él se reduce. Entonces, lo que uno logra con eso, o lo que el átomo logra con eso, es que ahora él sí va a tener sus electrones apareados, ¿ok? En sus distintos orbitales energéticos, y por lo tanto se vuelve un átomo que ya no es reactivo, ¿ok? Eso es entonces un radical libre. Nosotros vamos a hablar principalmente de radicales libres, ¿cierto? Del oxígeno, radicales de oxígeno, ¿ok? Aquí el más importante en términos de que es la molécula madre o la especie reactiva madre, es el radical anión superóxido, que es el que está acá. ¿Ok? Ahora, existen otras formas de oxígeno que son reactivas, que también tienden a oxidar a la materia, pero que no tienen electrones desapareados, por lo tanto no son radicales libres, ¿ya? Un ejemplo de eso es, ¿dónde estás? Siempre se me pierde por acá. Aquí, el H2O2. No sé si ven mi mouse, chicos. Por eso andaba buscando el puntero. ¿Será que está desactualizado mi...? Sí se ve, pero fue el mouse. ¿Mi zoom? ¿Se ve? Ah, ya. Sí, se ve. Entonces, el H2O2, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, como ustedes quieran llamarle, es una especie reactiva. Es una especie que tiene capacidad de oxidar a otros átomos, pero no tiene electrones desapareados. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de especies reactivas de oxígeno, es el término especie reactiva de oxígeno es un término que es bastante general y que engloba a especies radicalarias y a especies no radicalarias, ¿ya? Y en su conjunto, tanto los radicales libres como las especies oxidantes no radicalarias igual pueden eventualmente causarnos problemas, ¿ya? Por eso es mejor hablar de especies reactivas. ¿Cómo se forman estas especies reactivas de oxígeno? Que son las que principalmente vamos a comentar nosotros. Aquí aparece ERN, que son las especies reactivas de nitrógeno, ¿ya? Se pueden formar de dos maneras principalmente
hay vías de formación enzimática y hay vías de formación no enzimática, ¿ya? Lo no enzimático tiene que ver principalmente, no únicamente, tiene que ver principalmente con lo que son las radiaciones ionizantes, ¿ok? Las radiaciones ionizantes, entonces, a las que nosotros estamos expuestos diariamente en la Tierra, ¿cierto? Y a las que ustedes probablemente se van a empezar a exponer en la medida que comiencen a frecuentar más campos clínicos, causan daño de manera importante en nuestro organismo, de manera importante porcentualmente hablando, a través de la formación de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Eso quiere decir que una radiación ionizante eventualmente podría golpear a una base nitrogenada, ¿cierto? Una cadena de ADN y podría romperla. Puede ocurrir, pero es poco probable. ¿Ya? Puede impactar, qué sé yo, una proteína o un lípido, un carbohidrato. Lo que normalmente ocurre con estas radiaciones ionizantes es que impactan una molécula de agua, se forma una especie reactiva de oxígeno y esa especie reactiva de oxígeno a su vez genera cierto daño oxidante en la célula a la cual uno está haciendo referencia. ¿Ya? Sin embargo, a nosotros lo que más nos va a interesar tiene que ver con la formación enzimática de estas especies reactivas de oxígeno. Aquí nos encontramos con la reducción, ¿sí?, de un electrón de oxígeno por parte del citocromo P450, es decir, el citocromo P450 a nivel mitocondrial tiene la capacidad de añadirle, ¿cierto?, de reducir el oxígeno que uno usa, el que uno respira, ¿cierto?, el último aceptor de electrones en la cadena transportadora puede recibir un electrón a nivel mitocondrial por parte del citocromo P450. Y ahí lo que se forma, obviamente, es el anión superóxido, ¿ya? La NADPH oxidasa es una enzima que vamos a nombrar muchas veces en este curso, ¿ya? Y la NADPH oxidasa es una enzima inducible que es capaz de producir, ¿cierto?, vía oxidación del NADP, es capaz de producir también anión superóxido. ¿Ok? Oxidación de santina o hiposantina, metabolitos de las purinas, metabolitos terminales de las purinas por parte de una enzima que se llama santina oxidasa. Más adelante en esta clase la voy a nombrar. ¿Ok? Santina oxidasa, entonces, o si ustedes quieren decirlo así, la metabolización de las purinas por parte de esta XO, ¿ya? También puede dar lugar a lo que es la formación de anión superóxido. ¿Ya? Oxidación de distintas coenzimas, ya NADPH, el NADPH, ¿cierto?, por parte de la cadena transportadora en la mitocondria. Ojo ahí con este dato. En condiciones normales, el principal productor de especies reactivas de oxígeno en una célula es justamente la mitocondria, ¿ya? Y ojo, que en condiciones normales la célula no solamente produce una cierta cantidad de especies reactivas, sino que la célula necesita. Las células necesitan a estas especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Nuestras células tienen que tener un determinado nivel redox y necesitan, como les digo, de una determinada concentración de especies reactivas de oxígeno, porque forman parte de vías de señalización, ¿ya? Entonces son súper relevantes. Normalmente, comento esto porque normalmente la gente tiene la sensación de que los radicales libres, quizás por la influencia de los medios, ¿cierto?, y la publicidad, como que la gente tiende a asociarlo a puras cosas malas, que el envejecimiento, que el cáncer, que las manchitas en la piel, etcétera, etcétera. Entonces, como que la gente tiende a tener la idea de que son todas estas especies reactivas dañinas, deleterias, indeseables, y no es así, por el contrario, muy por el contrario. Miren esto, autooxidación de monoaminas, flavinas y hemoglobina en presencia de metales de transición. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente las catecolaminas, por ejemplo, ya las monoaminas, y eso nos va a interesar cuando hablemos de Parkinson más adelante, ¿ok? Las catecolaminas, si es que no somos capaces nosotros de incorporarlas a las vesículas de secreción, ellas tienen la capacidad también de generar especies reactivas de oxígeno o de catalizar la formación de especies reactivas de oxígeno. Hay una enzima que se llama ENOS y una enzima que se llama NNOS. ¿Las han escuchado? En fisiología se las comentaron. Por mi parte yo no lo recuerdo.
Ninguna de las dos. No sé si mis compañeras. Ya. La No. ENOS, anotenite, nos va a aparecer hasta en la sopa en fisiopato. La NOS es una enzima que se llama óxido nítrico sintasa. ¿Les hablaron de óxido nítrico en fisio? ¿Como un agente vasodilatador? Sí, lo vimos. Sí, Díganme sí. que sí, díganme que sí. Ya, bacán. Sí. Pero así como que les dijeron, el endotelio produce óxido nítrico y eso genera vasodilatación, ¿o no? Ujú, sí. Ya, bacán. La enzima que produce el óxido nítrico se llama NOS, óxido nítrico sintasa, ¿ok? Y hay varias isoformas de NOS descritas. Esta que aparece acá con E es E de endotelio, ¿ya? Esta que aparece acá con una N, la N es por neurona. Entonces, esa óxido nítrico sintasa de tipo endotelial o de tipo neuronal está asociada a la producción de este gas óxido nítrico, pero en determinadas condiciones que ya les voy a comentar, que las dice ahí de todas maneras, que en ausencia de pH4 o de L-arginina, en vez de producir óxido nítrico, puede producir anión superóxido también, ¿ya? En condiciones normales, la NOS o las NOS son productoras de óxido nítrico que uno lo puede considerar una especie reactiva del nitrógeno, ¿ya? Entonces decíamos, el oxígeno se puede reducir, recibe, acepta un electrón y se transforma en este anión superóxido. Santina oxidasa, ya esto lo hemos dicho, NADPH oxidasa, cadena transportadora de electrones y otros. ¿Qué le pasa a este anión superóxido? ¿Qué le pasa al anión superóxido? Le pueden pasar varias cosas, ¿ya? Se puede dismutar de manera espontánea o más frecuentemente, lo más frecuentemente, con ayuda de una enzima que se llama justamente superóxido dismutasa, SOD, SOD para los amigos, y se transforma en una especie reactiva, pero que no es tan reactiva, que es el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno desde cierto punto de vista, porque como ya habíamos dicho, el peróxido de hidrógeno es menos reactivo que el anión superóxido. Por lo tanto, tiende a causar menos daño. Sin embargo, este peróxido de hidrógeno es el precursor de este que está acá, el OH, con un puntito, que es el radical hidroxilo. El radical hidroxilo. Y ese radical hidroxilo es tremendamente dañino. Es muy, muy reactivo. ¿Ya? Se forma el radical hidroxilo e interactúa al tiro con lo que tenga al lado. ¿Cachai? Y oxida, como les digo, lo que sea que esté al lado lo va a oxidar. Una proteína, un lípido, un carbohidrato, cualquier biomolécula. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se nos genera un problema importante. A partir del anión superóxido generamos una especie reactiva que no es tan reactiva, pero que eventualmente podría dar origen a una que es muy dañina. Lo que ocurre entonces es que en condiciones normales nuestro cuerpo va a agarrar al peróxido de hidrógeno y lo va a transformar, fíjense ustedes, en agua más oxígeno. Es decir, dos elementos que son inertes, que no reaccionan. ¿Ya? ¿Cómo se logra esto? Gracias a una enzima que se llama glutatión peroxidasa. ¿Ya? Entonces hay un mecanismo de inactivación, hay un mecanismo de metabolización, ¿ya? Súper importante ahí asociado a la glutatión peroxidasa. Miren ustedes, lo que ocurre con este H2O2, con este peróxido de hidrógeno, si es que se encuentra con un oxígeno, con un anión superóxido, ¿ok? Eso nos puede llevar a la formación de este radical hidroxilo, reacción de Haber-Weiss se llama eso, o el peróxido de hidrógeno en presencia de hierro, que podría ser también cobre, ¿ya? Y a través de una reacción que se llama la reacción de Fenton, nos lleva a la formación de nuevo, radical hidroxilo, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque este hierro que aparece acá, ya es un hierro que está normalmente en la célula. El hierro en la célula, en realidad en nuestro organismo, el hierro nunca debiese estar libre, así como aparece ahí en la imagen.
¿ya? Siempre el hierro debiera estar asociado a proteínas en nuestro organismo. Cuando estemos en la clase de anemia, ahí el doc nos va a contar de la transferrina, de la ferroportina, de la ferritina y una serie de proteínas que están asociadas al metabolismo del hierro, ¿ya? Pero en ningún caso, insisto, el hierro debiese estar de forma iónica libre, porque en cuanto él esté libre, va a comenzar a catalizar la formación de estas especies reactivas, ¿ya? Cuando estemos hablando de AKI, al final del curso, ahí yo les voy a contar cómo eventualmente, ¿cierto? Un paciente con rhabdomiolisis, un paciente politraumatizado, por ejemplo, tiene factores de riesgo adicionales para hacer AKI, ¿ya? Y en parte porque, se los voy a comentar ahí, ¿cierto? Debido a que nos vamos a encontrar con hierro en las células tubulares renales, ese hierro va vía esta famosa reacción de Fenton catalizar la formación de estas especies muy, muy reactivas, ¿ya? Pequeños, cuéntenme, ¿cómo vamos hasta aquí? Entre Estoy tanto solo. nombre, profesor, es un poco confuso. Sí, pasa. Por eso es que dejo estas clases para el inicio. Yo les dije que eran como las más chino mandarín, ¿ya? Pero, a ver, lo que les dije antes de comenzar la presentación, si hay alguna duda, si hay algo que no quede muy claro, si hay que repetir algo, porfa, metan la cuchara sin problema, de verdad, ¿ya? De verdad yo prefiero así como que, yo prefiero desfasarme un poquitito, pero asegurándome de que ustedes están entendiendo bien, ¿cachai? Y en vez de transformarme en un curriculista y decir así, mira, hoy día vimos esto, y ¿cachai? Y vamos con el programa así 100% a expensas de que quizás no están entendiendo tanto, ¿ya? Así es que, por favor, si alguna duda, alguna cosa, algo que repetir, al tiro, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre si es que aumentan las especies reactivas de oxígeno dentro de la célula? ¿Es eso negativo para la célula? No necesariamente, ¿ya? No necesariamente la célula se va a dañar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas va a depender de cuál sea la magnitud con la que aumenten estos famosos ROS, ¿ya? Y lo que tenemos acá, en esta figura 15 que aparece, tiene que ver con lo que ocurre cuando dentro de la célula se produce un aumento moderado de especies reactivas de oxígeno. Esto podría ser, chicos, lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno realiza actividad física, ¿cachai? Cada vez que uno hace ejercicio, uno cae en un estado de estrés oxidativo. Pero es un estado de estrés oxidativo que no nos genera daño, dependiendo de la magnitud del estrés oxidativo, ¿ya? Por cosas como, por ejemplo, lo que les voy a comentar ahora. Cuando se produce un aumento moderado de estos ROS es la palabra, la sigla gringa, ¿no? Reactive Oxygen Species, que son las especies reactivas de oxígeno. Cuando se produce un aumento moderado de estos ROS, se produce la activación de un factor de transcripción, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es un factor de transcripción? ¿Biología lo vieron eso? Sí, profe, sí lo vimos. Sí, ya. Sí. Entonces, saben que un factor de transcripción son ciertas proteínas que modifican la expresión génica de la célula. En este caso, el factor de transcripción asociado es el NRF2, ¿ok? Se produce la activación y por lo tanto la translocación al núcleo de este factor de transcripción, y el NRF2 favorece la expresión de un conjunto de genes que en su totalidad, en su conjunto, valga un poco la redundancia, se conocen como los ARE, que son los elementos de respuesta antioxidante. ¿Ok? Entonces, la expresión de estos elementos de respuesta antioxidante se traduce en la expresión de más superóxido dismutasa y de otras enzimas que participan en la inactivación, en la metabolización de nuestras especies reactivas de oxígeno, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque de nuevo, ya también la gente tiende a pensar que
cualquier aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno dentro de la célula se va a traducir en daño y no es necesariamente así. Profe, disculpe. Cuénteme. Entonces el mecanismo que nos mostró recién es como en el fondo el mecanismo de acción que toma el cuerpo para disminuir la especie reactiva. Exactamente. ¿Ya? Ya, Y lo que ocurre cuando, ¿qué es lo que el objetivo central de la clase? Porque esta es una clase de fisiopata, entonces vamos a hablar nosotros del daño por estrés oxidativo. ¿Cachai? Dependiendo de la magnitud del aumento de los ROS, ¿ya? En algún momento tú vas a sobrepasar y la cantidad y la velocidad con que aumenta la producción de ellos, en algún momento va a sobrepasar la capacidad antioxidante que hay en la célula. Y ahí es donde viene el daño potencial. ¿Cachai? Porque siempre estamos produciendo ROS y siempre estamos metabolizando, siempre estamos inactivando ROS. Entonces, hay en todo momento en nuestras células una determinada actividad prooxidante y hay una determinada actividad antioxidante. ¿Cachai? Cuando se produce un aumento moderado de los ROS, se va a producir un cierto aumento en la capacidad antioxidante también, y entonces eso significa que vamos a ser capaces, me estoy expresando bien o no, vamos a estar siendo capaces de metabolizar ese exceso de ROS que estamos teniendo, ese exceso moderado, ¿ya? Pero si la producción aumenta de manera severa o muy rápidamente, por supuesto voy a perder capacidad de metabolizar y entonces caigo en el desbalance entre la actividad pro versus la actividad antioxidante. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Buena. ¿Qué significaba la sigla ROS en español? Especie reactiva de oxígeno. La HERO que habíamos puesto acá. Ah, ya. ¿Ya? Es lo Muchas mismo. gracias. Imagen básicamente para contarles que en el complejo 1 y en el complejo 3 de la mitocondria, de manera normal, es donde se produce el anión superóxido. ¿Ya? Lo único que me interesa de eso es que se acuerden ustedes que en una célula sana la mayor parte de ellos son producidos a nivel de mitocondria, ya por la cadena transportadora. ¿Ya? Y tenemos aquí nuestra enzima óxido nítrico sintasa, que es la productora del óxido nítrico, molécula que ya conocen por fisio. Ahora simplemente les presento la enzima, que es la productora de, ¿ya? La óxido nítrico sintasa. Entonces, esta óxido nítrico sintasa es un dímero, ¿ya? Formada por la unión de dos monómeros. Aquí tengo un monómero. Normalmente aquí yo puedo encerrar esto en un cuadradito, pero ahora no me da esa posibilidad el zoom. ¿Ya? Pero ustedes ven el cursor. Entonces, aquí tengo un monómero y aquí tengo otro monómero. Cuando están separados estos monómeros, la enzima no está activa. Tienen que unirse para que la enzima se pueda activar. Y se unen gracias a una proteína que se llama calmodulina, que yo me imagino que también ustedes conocen. ¿Ya? Y esa proteína calmodulina permite la unión a través de un cambio estructural de ella, de la calmodulina, que se produce gracias al aumento de la concentración de calcio dentro de la célula. ¿Ok? Y entonces ahí es que se dimeriza el complejo y ahí se vuelve activo. Esta óxido nítrico sintasa tiene un dominio oxigenasa, tiene un dominio reductasa, ¿ya? Y lo que hace esta enzima es tomar un aminoácido que se llama L-arginina, lo transforma en otro aminoácido que se llama L-citrulina, y en ese paso, casi como un subproducto de todo esto, aparece un gas que es el óxido nítrico. ¿Ya? Transforma L-arginina en L-citrulina y ahí aparece entonces nuestro óxido nítrico. Importante acá quizás destacar el hecho de esta molécula BH4. ¿Cierto? Es una molécula que participa en el proceso, es uno de los reactantes, ¿cierto? de la reacción catalizada, valga un poco la redundancia, ¿ya? Y el BH4 se llama tetrahidrobiopterina, por eso el nombre, ¿ya? El 4 es por tetra, ¿cierto? La H es por hidro
y el B por biopterina, la tetrahidrobiopterina. ¿Por qué digo esto, chicos? Porque cada vez que la oxígeno sintasa cataliza el paso de L-arginina a L-citrulina, se consume una molécula de BH4 y se transforma en BH2, en dihidrobiopterina. ¿Ya? Entonces, de nuevo, en todo momento en la célula hay una cierta cantidad de BH4 y hay una cierta cantidad de BH2. Si se modifica esa cantidad, esas concentraciones, si se empieza a haber un aumento relativo de BH2 por sobre BH4, cambia todo esto. ¿Ok? Y ese cambio quiere decir que ahora la oxígeno sintasa toma a la L-arginina, la transforma en L-citrulina y ya no produce óxido nítrico, sino que produce anión superóxido, que era lo que habíamos comentado. Acá, miren. Acá. Enos y N-nos, en ausencia de BH4, ya pueden transformarse en productoras de anión superóxido. Cuando eso ocurre, uno dice que la enzima se ha desacoplado. Entonces, el doctor Rossi por ahí en alguna de sus clases va a hablar del desacoplamiento de la NOS, ¿ya? Y ahí cuando el doctor diga eso, ustedes al tiro traen a su memoria el recuerdo de esta enzima que por algún motivo, en vez de producir óxido nítrico, empezó a producir el anión superóxido, ¿ya? Vamos a avanzar 2 diapos más y vamos a cerrar boliche, ¿ya? Para que el primer día no sea así como tan power. Tengo una pregunta. NAD, cuénteme. ¿Quién es? Dígame si me puede decir su nombre. Máximo, contame. Ya. Cuando óxido nítrico sintasa estaba en ausencia de BH4, bueno, en realidad había más BH2 dentro de la célula, lo transformaba en anión superóxido, ¿cierto? Claro, cataliza la misma reacción. Agarra la L-arginina, la transforma en L-citrulina, solo que en vez de aparecer óxido nítrico acá, aparece anión superóxido. Ah, ya. Exactamente, tal como tú dices. Ya. ¿Y a eso se le llamaba cómo? Que la enzima estaba desacoplada. Desacoplada, ya. Gracias. Se produce un desacoplamiento de un uncoupled, dicen los papers, de la oxígeno sintasa, ¿ya? Sí, claro, muchas gracias. Eso es requete importante, Máximo, ¿cachai? Porque si eso ocurre, por ejemplo, si se desacopla la ENOS a nivel de endotelio, ¿qué pasa con la capacidad productora de óxido nítrico de ese endotelio? Disminuye. Ok. ¿Qué función tenía el óxido nítrico a nivel vascular? Dilatación del vaso. ¿Cierto? Y si disminuye la producción de vasodilatadores, ¿qué le ocurre al vaso? Se contrae. ¿Tiende a qué? Exacto. Tiende a la contracción. Y si el vaso tiende a la contracción, ¿qué ocurre con la resistencia periférica? Aumenta la resistencia, ahí puede traducirse como una hipertensión, ¿puede ser? Exactamente. Entonces, y eso lo vamos a hablar, por eso es que vamos a hacer después la clase de disfunción de endotelio, y esas clases de cosas así como que la molécula, que la reacción, que no sé qué, son cosas que vamos a ir contando, ¿cachai? Entonces, cuando el doc nos haga el segundo semestre la clase de hipertensión arterial, y vamos a hablar de los endotelios enfermos que tienen estos pacientes. Y uno dice, ya, pero ¿qué tiene que el endotelio esté enfermo? Bueno, entre otras cosas, que se desacoplan las oxígeno sintasas en esos endotelios. Y por lo tanto, ese endotelio pierde capacidad de producir vasodilatadores y por lo tanto tiende a un estado de vasoconstricción sistémica que es mayor. ¿Cachai, o no? Como vamos contando la cosa, como vamos tratando de explicarlo todo así como desde lo más básico. ¿Ya? NADPH, ¿quedó claro, Máximo? Sí, muy claro. Muchas gracias. Bacán. NADPH oxidasa, esta es una enzima que es inducible, es decir, las células no nacen con esta enzima, pero sí la podemos expresar, ¿ya? Y que es una productora también, una gran productora de anión superóxido, ¿cachai? Entonces mueve electrones a través de membranas, ¿ya? Y aquí entonces eso nos lleva a la formación de este anión superóxido. Su expresión es inducible por el NF-κB
anótenlo ahí, déjenselo grabadito, porque es otro factor de transcripción, uno que está bien asociado a actividad proinflamatoria, el NF-κB. O por isquemia en el corazón, ¿ya? Angiotensina 2 también favorece la expresión de esta NADPH oxidasa en el tejido adiposo, en el endotelio, a nivel de corazón, ¿ya? Y eso también tiene sus repercusiones fisiopatológicas que ya se las voy a comentar. Y la última, la xantino deshidrogenasa y la xantino oxidasa. Es la misma enzima. La única diferencia es que en condiciones normales la enzima está de la forma xantina deshidrogenasa, ¿ya? Pero como dice acá, en condiciones de hipoxia o en condiciones de inflamación, esta xantino deshidrogenasa es atacada por proteasas y cambia y se transforma en xantino oxidasa. ¿Qué es lo que hace la xantino deshidrogenasa? Agarra hipoxantina, ¿cierto? Agarra hipoxantina, la transforma en xantina, y agarra xantina, la transforma en ácido úrico. Los últimos dos pasos del metabolismo de las proteínas. Y aquí, como subproducto de todo esto, chicos, cuando es xantino deshidrogenasa, agarramos un NAD y formamos NADH. ¿Ok? Sin embargo, cuando cambia todo esto y cuando es atacada por estas proteasas y pasa a ser xantino oxidasa, cataliza la misma reacción, pero en vez de producir un NADH, esto nos lleva a la producción de un radical o un anión radical con superóxido. ¿Ya? Entonces, esta xantino oxidasa se vuelve súper importante porque es el primer productor de especies reactivas de oxígeno en el contexto de un órgano que está reperfundido. ¿Ya? Ustedes saben que los órganos a veces se quedan sin sangre. Eso sí, y uno dice que el órgano está isquémico. La forma que uno tiene de salvar un órgano isquémico es restablecer, ¿cierto?, el flujo de sangre, reperfundirlo. Y esto no sé si lo saben, pero si es que alguien no lo sabe, lo comentamos ahora. Cuando un órgano se reperfunde, se daña. Eso no tiene sentido. ¿Cómo así? Si lo que está dañando al órgano es que no tiene sangre. Y entonces si le llega sangre, ¿se daña? Sí. ¿Ya? Entonces hay un daño doble acá, en estos órganos que son sometidos a isquemia. Por eso es que hoy en día uno no habla solamente del daño por isquemia, sino que hablamos del daño por isquemia y reperfusión. Ese es el IR. ¿Ok? Y durante el periodo de reperfusión el daño tiene que ver con varias cosas. Pero lo primero que daña en los primeros minutos de reperfusión es una gran producción de especies reactivas de oxígeno debido a esta xantino oxidasa. Y eso, yo les propongo que quedemos hasta acá. Pensé que íbamos a avanzar un poco más, ahí como eso de las 4:20, 4:25 cuando nos estábamos conectando, pero nada, cuando me di cuenta que no íbamos a avanzar tanto como yo quería, opté por tomármelo con más relajo, esperando que los contenidos que vimos les quedaran lo más claros posibles. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. En cierto punto, entonces, ¿el ion superóxido es malo o es bueno para el cuerpo? Esa es una muy buena pregunta. La verdad, las cosas es que se han hecho intentos se ha bombardeado, por así decirlo, a las células con anión superóxido. Y fíjate que el anión superóxido por sí solo no causa daño a la célula. Sin embargo, son las especies reactivas que de él derivan las que dañan a la célula. ¿Entienden? Porque el anión superóxido es la molécula madre de varias otras especies reactivas de oxígeno. Entonces, si tú pones a una célula en un medio muy rico en anión superóxido, el anión superóxido por sí solo no daña, pero las especies reactivas que de él derivan sí pueden generar harto daño. ¿Y cuál es la más dañina de todas esas que deriva del anión superóxido? La más dañina de todas es el radical hidroxilo. Ah, ya. Esta que estaba acá. Sí,
el OH con un puntito. ¿Y por qué? Porque es muy reactiva, entonces se forma y al tiro oxida lo que tenga al lado. ¿Cachai? De hecho es súper difícil medirlo porque tiene una vía media que es muy cortita. Se forma, pum, y desaparece el tiro. ¿Cachai? A más corta la vida media de la especie reactiva, significa que es más oxidante, porque tiende a actuar con mayor rapidez sobre la materia. El óxido nítrico, por ejemplo, es re difícil medirlo, existen formas de medirlo, pero es re difícil. ¿Cachai? El óxido nítrico se forma y dura algo así como 6 a 10 segundos. Entonces, en una muestra, lo que uno mide, por ejemplo, yo lo sé por mi trabajo de tesis, de pregrado, uno mide como el óxido nítrico después se transforma, parte de él, en nitrito. ¿Cachai? Y ese sí que es estable en el tiempo. Entonces ahí tú podés medir la concentración de nitrito en una muestra y a partir de esa concentración de nitrito puedes hacer una estimación de cuánto óxido nítrico hubo en otro momento. ¿Cachai? Con metodología, así con instrumentación, así como más bacán, tú sí podés medir óxido nítrico. Pero ese óxido nítrico, como te digo, tiene una vida media de 6 a 10 segundos aprox. El radical hidroxilo tiene una vida media que está como de 10 elevado a menos 6 a 10 elevado a menos 9 segundos. ¿Cachai? O sea, se forma y desaparece el tiro. ¿Ya? Al tiro oxida lo que tenga al lado. Eso es lo que lo hace más peligroso. Ya, comprendo. Muchas gracias. ¿Ya? Ok. Oye, yo sé que esta clase tiene su complejidad, como les digo, no crean que todas mis clases son así, tan moléculas con patas, pero esta clase sí, y la próxima probablemente, la que vamos a hacer mañana, también son más o menos así, ¿ya? No. En la fisiopatología moderna no hay mucho que hacer y, como les digo, después en cada una de las condiciones que vayamos viendo nos van a ir apareciendo estas mismas moleculillas. Doctor Rossi, ¿algo que comentar? No, esto lo van a escuchar en todo caso en clínica, siempre el estrés oxidativo, lo van a escuchar en patología cardiovascular, en patología respiratoria, en sistema inmune, daño renal, porque es un efector final, o sea, son los mecanismos de daño finales. Entonces, en el fondo, y tiene que ver mucho con algo que dijo el doctor Quesada, que tiene que ver con regulación. Entonces, en el fondo, muchas de las regulaciones finales tienen que ver con especies reactivas de oxígeno. Entonces, es algo que uno tiene que saber, tiene que entenderlo, no quizás por la implicancia clínica, porque uno sabe esto, pero cuando uno dice, tratamos la especie reactiva, aumentamos los antioxidantes, ¿cuál es la importancia real? Es difícil de medir y realmente nadie la puede medir con exactitud y nos han demostrado también resultados. Eso es lo que iba a comentar yo, claro. Desde el punto de vista de la oportunidad terapéutica, no hay mucho que hacer acá. Pero si ustedes ven, por ejemplo, las publicidades, hasta las publicidades en la tele, hablan de, en el fondo, antioxidantes. Y si ustedes dicen, estamos ocupando, una bebida isotónica antioxidante o una comida antioxidante, este concepto antioxidante es fundamentalmente para evitar la especie reactiva de oxígeno, porque en el fondo el mecanismo fundamental de oxidación que no produce energía es, en el fondo, especie reactiva de oxígeno. O sea, en el fondo, lo que no es la oxidación, que no es para metabolismo, termina siendo una especie de reactiva de oxígeno. Si ustedes analizan, el oxígeno termina transformándose en CO2 CO2, agua y energía. Entonces, el oxígeno, el sentido que tiene es energía, y lo que no se ocupa para energía se ocupa para regulación en términos de especie reactiva. Entonces, fíjense, les vuelvo a insistir, en la televisión hablan todo el rato de antioxidantes, comida antioxidante, bebida antioxidante, todo, y en el fondo ese antioxidante es para evitar que haya especies reactivas de oxígeno en exceso. Esa es como la importancia, si ustedes se dan cuenta. Ahora, medicamentos como tal, que uno diga, vamos a dar antioxidantes, lamentablemente no se han demostrado, porque todos ustedes se van a dar cuenta que los mecanismos son mucho más complejos, pero donde este es un efector final, por lo cual es difícil de precisar el rol, porque uno puede dar antioxidantes, pero hay tantos mecanismos que en el fondo no tiene a veces una implicancia clínica tan patente, tan demostrable. Eso, pero es lo mismo, hemos dicho lo mismo con el doctor Quesada, lo que pasa es que lo dijimos de distinta manera, pero lo mismo. Eso.
Pues eso enriquece el nivel de comprensión, me parece. Eso pues chicos. Y son las 18:40. Estamos así, Recording pero stopped. unos Déjenme ingleses.